Muy bien, hoy vamos a estudiar un tema sumamente importante. Primero vamos a referirnos a personajes del Antiguo Testamento, de aquella historia preciosa que pasó, que sucedió, que aconteció en los tiempos de Moisés, cuando había Faraón, cuando había un rey que dirigía las naciones y allí estaba el pueblo de Dios cautivo por muchos años, más de 400 años. Y dice la Biblia aquí en Hebreos capítulo 11 que Moisés, en el versículo 23, por fe Moisés nacido fue escondido de sus padres por 3 meses, porque le vieron hermoso niño y no temieron el mandamiento del rey. Así, aquí está la fe de los padres. No temieron al mandamiento del rey y escondieron el niño para que no muriera como todos los niños que estaban matando de los que nacían varones. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Ya era un hombre y dijo: yo no quiero ser Faraón, porque ser hijo de la hija de Faraón es ser Faraón. Y dice, y escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de las comodidades temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración, miraba a la recompensa. Por fe dejó a Egipto no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Aquí se está hablando de un hombre que tenía unas cualidades que probablemente heredaron de los padres, porque por fe los padres lo escondieron. Ahora Moisés, por fe, que hereda a través del Espíritu Santo, él dice: yo prefiero estar con el pueblo de los esclavos, con mi pueblo, porque yo espero aquel día cuando Dios haga la repartición de la recompensa entre todos sus hijos, de la liberación. Quiero participar de la liberación. Y saben, mis estimados, que por fe lo hizo porque se sostuvo como viendo al invisible. Y yo mirando esto en el capítulo 13, versículo 3 del libro de Números que él mismo escribió, dice que era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ahora, Moisés era manso. Y la mansedumbre es algo que no es intrínseca en nosotros. Porque el ser humano, cuando Adán pecó y traspasó el pecado a todos los hombres y la muerte, ahí vino la ira, la contienda, los pleitos. De eso de mansedumbre no lo encuentras casi en ningún lugar de la Biblia. Solamente se habla desde allá de Génesis hasta que se escribió Números, que el más manso en ese tiempo de toda la tierra era Moisés. Y entonces a Moisés lo vemos después cuando se le aparece a Jesús 1500 años después. Jesús fue a orar y allí llevó a 3 de sus discípulos y se apareció Moisés y Elías y hablaron con él. Aquel hombre manso, 1500 años después, ahora está compartiendo con aquel que dijo, y bien lindo lo dijo, en Mateos 11, 28 al 30, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. No dice que uno tiene que ser manso. Aquí no está diciendo eso. Aquí lo que está diciendo es que cuando uno mira a Jesús, aprende que Él es humilde de corazón, que Él es manso, y eso trae descanso para el alma. ¿Y cómo es eso? Si por aquel que es manso y humilde trae, por mirarlo, como dice aquí, descanso al alma, es porque aquel realmente era el manso que soportó todo lo que tuvo que soportar para darte a ti también la mansedumbre. Y por eso dice la Biblia en el capítulo número 1, versículo 12 y 13 de Efesios, que el día que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. De ahí que Pablo, escribiendo a los Gálatas en el capítulo 5, 22 al 26, dice que el fruto
del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, mansedumbre. Son 9 sabores, pero yo quería llegar a mansedumbre. Mansedumbre es parte del sabor del Espíritu. Moisés, allá, 1500 años antes de nacer Jesucristo, era el hombre más manso. Cuando llegó Jesús, dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y el apóstol Pablo dice, la fe de Jesús, los que tienen la fe de Jesús. O sea, si Moisés fue manso, fue por obra del Espíritu Santo. Si Jesús era manso, recuérdense que allí en el río Jordán descendió el Espíritu Santo, lleno de Espíritu Santo, después que fue bautizado, fue llevado al desierto. Y el diablo lo tentó y Jesús venció al diablo, porque él estaba ungido con el Espíritu Santo. Era el manso por excelencia. Y ahora, todo aquel que ha sido sellado con el Espíritu Santo, tiene el fruto del Espíritu, que es un solo fruto con diferentes sabores. Y entre ellos está la mansedumbre. Por eso no hay excusa. Si Dios nos selló con el Espíritu el día que creímos, y vemos que aquellos hombres antes de Cristo nacer, hace 2000 años, tenían mansedumbre en su vida, era porque el Espíritu Santo estaba guiándolos y estaba concediéndoles a ellos el ser manso. Porque para poder hacer lo que hizo Moisés, tenía que ser manso para soportar todo lo que vino. Y el mismo Señor también, que se burlaron de él, le dijeron que estaba loco, fuera de sí, endemoniado, que era samaritano, que era un bastardo porque no se sabía de dónde había venido. Y Jesús dijo, siendo yo el árbol verde, se me ha hecho todo esto, ¿cuánto más te harán a ti que eres hoja seca cuando hables en mi nombre? O sea, el Señor está diciendo aquí que Él soportó por mansedumbre. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarás descanso para tu alma. Y nosotros hoy en día tenemos ya en la mansedumbre, dada por Dios, en el fruto del Espíritu, ese sabor que Dios quiere que manifestemos en medio de la arrogancia, en medio de todas las cosas que nos van a alterar el ambiente. Por eso la Biblia dice que Jesús no abría su boca. Cuando lo vituperaban, cuando le gritaban, cuando le decían, Él no abría su boca. Como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca delante de aquellos que lo estaban martirizando. Y mis estimados, la mansedumbre, dice el capítulo 15 del libro de Romanos, que esas cosas fueron escritas para la esperanza nuestra, para la paciencia, para la consolación de las Escrituras, tengamos paciencia. Este es un tiempo en que la Iglesia de Cristo, en medio de crisis económicas, en medio de crisis morales, en medio de crisis políticas, en medio de crisis de temor a una conflagración mundial, si las naciones poderosas del mundo se van a una guerra, si nosotros no tenemos la mansedumbre de Cristo y la paciencia y la tranquilidad, cualquier noticia va a alterar tu vida. Pero cuando tú estás en descanso, estás en mansedumbre, estás en Cristo, estás esperando, pase lo que pase, aunque se desplomen los cielos. Pastor, Domingo, es muy fácil decirlo, pero cuando a ti alguien te dice una mala palabra en el trabajo donde tú estás, tú quieres sacarle una piedra o meterle en la caja donde va el lonche por la cabeza, porque esa es la carne. Pero si miras a Jesús, aprende que Él es manso y humilde y vas a tener descanso para tu alma. Aquí glorificamos el nombre de Jesús, aleluya, porque por Él y en Él tenemos todas las cosas. Y por eso la mansedumbre te va a dar paciencia, te va a dar a ti la benignidad que tú necesitas, porque es parte del fruto. Bendecido sea Dios. Gracias, Padre, por la bendición de hoy. Gracias por esta verdad de tu palabra, porque en la fe que aquellos hombres y mujeres dieron y mostraron en Cristo y en ti, demostraron la mansedumbre que te necesitaban en medio de la prueba. Gracias porque tú nos das en tu palabra el conocimiento del sabor que ya tenemos, que tenemos que ejercitar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estamos otra vez en el segmento del doctor Jorge Talbot, en este su programa de Buenas Noticias de Gran Gozo. Así es que, doctor, adelante con la continuación de tus programas. Cuando uno
camina por la vida cristiana, se encuentra con dos tipos de personas. Los que preguntan, ¿qué debo hacer? Y los que escuchan lo que Cristo dijo en la cruz, hecho está. Consumado. En base a esto decidí escribir el siguiente libro. Y cuando le conté las noticias de gran gozo a un amigo, le pareció tan sencillo salvarse, que me dijo, ¿y qué debo hacer para perderme? Y le dije, tienes que hacer una oración. Señor que estás en el cielo, decido rechazar la cruz, rechazarte a ti, no quiero ir al cielo y decido perderme. Y puede ser que el Señor te escuche, pero ni aún así Es lo que te va a quisiera hacer caso. escucharte, Sí. Sí, muy buen punto. ¿Sabes, Jorge, que hemos estado diciendo nosotros? Que a medida que nos asentamos en la ciencia de la salvación y encontramos el poder de Dios en la redención, la salvación tan completa, ese misterio dicho por Pablo se nos va haciendo gracias, se nos va Correcto. abriendo. Pero ¿sabes qué sucede? Que el de la perdición se nos va haciendo más oscuro. Sí. ¿Me capta la idea? ¿Es verdad? Correcto. ¿Verdad? Y algo correcto. tú lo dijiste, se nos va Sí, haciendo sí. más distante, más difícil de entender Correcto. cómo es que se pierde cuando Jesús lo hizo perfecto para todos. Para todos. Correcto. Me encantó ese libro tuyo, háblales de él. Ese amigo mío que yo te comentaba, le pareció tan bueno que me dijo, eso se llama gracia barata. Ay, Y yo quedé un poco ofendido, pero no con él, con el concepto. Cierto. Entonces decidí escribir y le puse, la gracia es costosa, el legalismo es barato. a mí me encantó este punto. Entonces, ese es el A mí título también se de me este abre libro. aquí, se me enchina el cuerpo cuando oigo el término gracia barata. Ajá. ¿Por qué la gracia es costosa? ¿Y por qué el legalismo es barato? ¿Y por qué lo barato sale caro? A ver, Eso es lo que trata de explicar este muy libro. buen punto. La gracia es costosa porque el Señor Jesucristo la compró con su vida Ajá, ¿cierto? y la pagó con su muerte. Y una gota de sangre derramada por Jesucristo es de mucho más valor que todo el oro del universo. Así que la gracia en realidad es costosa, Ajá. es gratuita, Y es gratuita, eso significa pero no es gracia. barata. No es barata. es muy cara. Sí. Sin embargo, el legalismo es barato. ¿Por qué? Porque a los doctores de la ley solamente pagaron unas pocas piezas de plata Muy buen punto. para comprar el derecho torcido de matar a Cristo. Un buen punto. Y lo barato sale caro porque rechazar la gracia divina es el único pecado que no tiene perdón. Perdón, bajarte la gracia, Correcto. apartar el perdón. No Así, tiene perdón. Así que el legalismo es muy, muy caro Claro, al final del momento. al final. Ujú. Además produce separación, produce problema con la familia, con los hijos, produce mucha tensión en el hogar, en la iglesia, se vuelven, Correcto. el hecho de sentirse legalistas, se vuelven muchos problemas, muchos pleitos, mucho juicio. Correcto, correcto. Sin embargo, Dios es el autor de la ley. Sí, Y Dios es el autor de la gracia. hay que entenderlo. La ley fue escrita con su dedo y la gracia fue escrita con su sangre. Con el corazón. La ley la introdujo Dios para que el pecado sea penado y la gracia para que el pecador sea perdonado. Amén. La ley la esculpió Dios sobre dos tablas de piedra en forma de lápida, mientras que la gracia la escribió sobre dos tablas de madera en forma de cruz. Y dice que eso lo reporta a nuestro corazón, ¿verdad? Correcto. Amén. La ley la introdujo Dios para que el pecado abundase. Así dice. Esa es la misión de la ley. ¿Esa es la misión? Que abunda el pecado. Mas cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Para que así como el pecado, como por medio del pecado reinó la muerte, así la gracia reine para vida Vida eterna. eterna. Amén. Dice el apóstol, por la justicia mediante Jesucristo Señor nuestro. Podríamos seguir hablando mucho en este momento, ¿verdad? Pero yo creo que vamos a dejar aquí el segmento para continuar, ¿no? Quédense con nosotros y no se pierdan la serie que estamos trabajando con el doctor Jorge Talbot en su segmento de Buenas Noticias de Gran Gozo. Recuerda, ese programa hecho especialmente para ti. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. ¿Qué tal, mis amigos? Ahora estamos en la segunda parte de esa sección que hemos instaurado aquí el pastor Hernández y yo, Conociendo a Dios.
Y ya te hemos dicho que también estamos trabajando con las células dinámicas y poco a poco te vamos a ir develando lo que estamos haciendo. ¿Verdad? Que es una justa muy grande, un compromiso muy grande que tenemos contigo y con Dios, de cómo poder enamorar al público en general, a cualquier persona de Dios. Y entonces, algo de lo que estamos investigando aquí, te lo queremos mostrar a ti para que llegue a través de buenas noticias de gran gozo. En la vez pasada yo te estaba hablando acerca de cómo es que podemos amar más a Dios, cómo podemos entender más su amor y cómo podemos comunicarlo de una manera más efectiva, más honesta a otros. Y una decíamos que era conociéndonos a nosotros y que nada menos el apóstol Pablo, en esa en tremenda carta a los romanos, ¿verdad? Él les hace una aclaración. ¿Quiénes son ustedes? Y en ese ¿quiénes son ustedes? Fíjense bien que él les presenta un poquito a los que venían y provenían del judaísmo, puesto que dicen que los que lo conocían de determinada manera, entonces se volvieron necios, ¿verdad? Entonces, fíjate, dice 1:24, por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen, dice, a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Y por lo tanto, fíjate bien, los entregó a pasiones vergonzosas. Y ciertamente las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes en sí mismos y recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Entonces se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quien las practica. Oye, ¿no se te hace que no nos pone algo muy bonito enfrente de lo que somos? Pero eso somos. Eso es nuestra naturaleza. De cualquiera, esa es nuestra naturaleza. Ahora tú dirás, oye, yo conozco personas que no están tan llenos de esto. Sí, de unas cosas, posiblemente otros de otras, pero no, ¿qué hay en nuestra tendencia? ¿Qué hay en el corazón de nosotros? Si tú te pones a ver, por ejemplo, en un sindicato, en un país determinado, si tú te fijas bien, ¿quiénes son las personas que apoyaron a una persona mentirosa, una persona que haya cometido cosas y actos? ¿Por qué lo aprobaron? Dices tú, ¿por qué aprobaron a ese líder? ¿Por qué aprobaron a tal candidato? Porque es lo que había en su corazón. Una tendencia con otra tendencia. O sea, se hicieron similitudes, ¿verdad? Entonces, lógicamente salió del interior. ¿De qué salió del interior? El respaldo de una condición con el respaldo de otra condición. No tenemos para qué irnos muy lejos. Pero eso es nuestra tendencia. Esa es tu tendencia. Ahora, ¿qué debes hacer? ¿Te debes de tirar a la calle y suicidarte porque no va a haber solución? No, te quiero hablar de que hay solución. Lo único que hace Dios es hacerte ver qué es lo que realmente eres. Pero fíjate lo que te dice. Pero dice, sin embargo, no ves y desprecias la riqueza de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer ahora que su bondad te quiere llevar al arrepentimiento, o sea, a regresar a Él. ¡Wow! Esto eres. Lo acabamos de ver. No te vayas por otro rumbo. Eso eres. Eso soy yo. Fíjate muy bien, el pastor Hernández, Domingo. Eso somos. Pero esa es nuestra tendencia interior. Pero hay una buena noticia. ¿Por qué? Porque esa es la tendencia nuestra. Hay una que dice, ahora quiero que te voltees al camino de Dios. Entonces en el camino de Dios hay grandes diferencias. Hay solución, pero en el camino de Dios. En mi camino, lo que viste ahorita, ¿hay solución?
Yo puedo tener solución, eso que me acaba de decir. Le digo a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo no tengo solución, eso fue lo que tuve que hacer. Pero si tú tienes la solución, muéstramelo. El día de hoy yo te digo a ti, pídele a Dios que te lo muestre. Pídele a Dios de su riqueza y de su bondad, de su tolerancia, de su paciencia, y que te ayude a voltear el camino. Acuérdate bien, Dios no te castigó de tal manera que te aventó, como nosotros solemos hacer los seres humanos, y a veces aventamos a nuestros hijos. No, Dios tiene paciencia contigo para decirte, no, esto eres, pero yo te puedo llevar al otro. Simplemente súbete arriba. Simplemente aquí está la tarjeta y te doy el PIN, te doy el número secreto. Ejércela cuando la necesitas. Y al ejercerlo, al cogerla, esa es la fe. Es ir por lo que te corresponde. ¿Sabes por qué? Porque aparte te voy a decir una cosa. Aún esto que viste, somos hijos de Dios. ¿Cómo? Sí. Todos somos hijos de Dios. Y como todos somos hijos de Dios, Él proveyó para todos la solución. Y no la proveyó a medias. No proveyó una muerte por etapas. No proveyó, no, Él murió por los pecados de todos. Todos, dice el libro, la carta a los Colosenses, dice, por cuanto Él murió por todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Fíjate muy bien en eso. Y cuando estuvo en la cruz, en la perfecta presencia de Dios, dice el libro a los Colosenses, entonces dice, se puso en la cruz. Y dice el libro a los Hebreos, en el capítulo 12, que lo hizo con el gozo puesto delante de sí. Y se entregó a la muerte, ¿por quién? ¿Por los buenos? Perdóname, no, se entregó por ti, por mí, buenos o malos, no, y más bien malos, ¿verdad? Que hemos estado viendo. Entonces hay solución, en Él hay solución. Ahora, ¿qué nos ofrece? Nos ofrece que vayamos a hacer cosas indebidas o condicionales. No, simplemente voltéate hacia donde están las bendiciones. Date vuelta. ¿Por qué? Porque mi tolerancia y mi paciencia te va a ayudar en ese regresar a Él. Por eso es que la fe, para poderte fijar y entregarte a Él, es un don de Dios. Este don quiere Dios que lo ejerzas y lo puedes ejercer. Tú eres hijo de Dios. Dios murió además por ti. Y dice que el Espíritu Santo le habla a tu corazón y a tu entendimiento, dice a tu espíritu, de que eres hijo de Dios y que le puedes decir papito. Fíjate nomás. Y además de eso, te reconcilió, dice la palabra de Dios. Y aparte de reconciliarse, te adoptó. ¿Y sabes por qué te adoptó? Para no echarte en cara lo que eres, ni echarme en cara a mí lo que soy, porque eso significaba la adopción. Y no nomás eso quiere decir que lo hizo completamente gratis y lo hizo para que nadie te lo pudiera quitar la herencia dada en Él de su reino. ¡Wow! Y tú podrías llegar a decir, como yo una vez lo comenté, a lo mejor podría decir Cristo, yo soy antes, ¿verdad? O alguien podría decirte, no, Cristo es el que no pecó, Cristo es el hermano completo, el perfecto. Pero lo que dice, no, al adoptarte, te hice heredero y te hice coheredero con Cristo. Entonces, sí es cierto, eso somos. Pero en Él proveyó para poder irnos hacia el lugar diferente. Ahora, ¿tú no crees que eso lo va a hacer que tú lo ames? ¿No va a hacer que eso entonces tú empieces a ver que hay un sentido en Él? ¿No vas a ver tú como que entonces es un papá? Y no nomás papá, es papito. Entonces, ese amor dado en Dios va a poder estar en ti, pero solamente cuando veas el contraste. Si tú crees que la justicia está en ti y que tú puedes hacer algo entonces no vas a ir por el camino adecuado. Por eso es que cuando Él lo buscaron, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Sabe lo que hizo Él? No, date cuenta qué hice yo para hacerlo. Y te voy a platicar un poco más en el próximo capítulo de cómo Él provee para que tú lo seas. Y no nomás seas salvo, sino que seas feliz, amado, considerado, buen padre, buen ser humano, buen hijo de Dios, buen ciudadano en esta tierra. ¿Quieres hacerlo? ¿Me quieres acompañar? Nos vemos en el próximo capítulo de Buenas Noticias de Gran Gozo. Que Dios te bendiga ricamente. Dios, tan solo Dios, es creador del mundo en derredor, y la gloria de lo más pequeño y grande es de Dios.
Dios nos da su luz en la oscuridad, y el plan eterno que Él trazó ningún hombre cambiará. Él es Dios, Él solo es Dios. Dios, tan solo Dios es digno de el trono universal. Que toda la creación le adore sin cesar. A Dios, tan solo a Dios. Dios, tan solo Dios, será el gozo que en el cielo habrá. Nuestro corazón jamás allí se cansará de Dios, y solo Dios. Dios, tan solo Dios es digno de el trono universal. Que toda la creación le adore sin cesar. A Dios, tan solo a Dios. Dios, tan solo Dios es digno de el trono universal. Que todo